Hola, ¿se me escucha? ¿Me puedes escuchar? ¿No? ¿Y ahora sí me puedes escuchar? Bueno, parece que ya estamos al aire. ¿Y tú me puedes escuchar? Ahora sí. Gracias. Bueno, ya tenemos la señal de grabación, así que empezamos. Le damos la bienvenida a nuestros asistentes a esta maravillosa charla, una historia más en Mujeres con Historias para Contar. Soy Gloria Eugenia Suárez Gómez, socia fundadora, voluntaria y anfitriona de esta maravillosa comunidad. Nos encuentran en todas las redes sociales, en YouTube especialmente, donde transmitimos maravillosas historias. Una más hoy, también espectacular. Tenemos como invitada especial a Hani Quesada, venezolana radicada en Países Bajos, terapista Reiki, escritora, y hoy nos trae una historia muy sensible, muy especial, y nos va a contar ella toda esa experiencia, todo ese crecimiento, todo lo que ha vivido en su vida tan maravilloso a partir de una situación compleja, pero que ha sabido salir adelante. Así que le damos la bienvenida a Hani Quesada. Ella se termina de presentar, nos cuenta qué es lo que escribe, cuál es el título de este libro del que también se alude hoy, y adelante con tu historia, Hani. Muy bien, buenas noches por aquí por Países Bajos, buenas tardes en Colombia, Venezuela y en Latinoamérica. Principalmente gracias por este espacio. Cuando decidí contar mi historia, lo hice realmente pensando en la cantidad de mujeres o hombres que quizás están pasando por una situación parecida a lo que yo pasé y a lo mejor no lo saben, porque el abuso no siempre empieza con gritos o con golpes. Lo normal es que empiece con palabras suaves, con promesas, con manipulación disfrazada de amor. Mi nombre es Hani Quesada, como lo acaba de decir nuestra querida Gloria. Soy terapeuta Reiki, autora del libro Paraíso en Sombras, cómo identificar, sobrevivir y renacer tras una relación narcisista. Pero antes de convertirme en todo esto, fui una mujer que tuvo que aprender a sobrevivir. Estaba rota, habían erosionado lo que era mi personalidad. Tuve que sanar y volver a empezar. Por eso hoy quiero compartir mi historia y no precisamente para revivir el dolor, sino para mostrar que sí se puede salir, que sí se puede volver con dignidad y con paz. Bueno, mi historia comienza, yo conocí a esta persona cuando estaba en una situación muy vulnerable. Estaba lejos de mi familia, emocionalmente cansada. Él apareció justo en ese momento con las palabras de apoyo, con esos gestos de protección que yo estaba necesitando. Y me hizo sentir que por fin alguien veía mi valor. Y con el tiempo estuvimos conociéndonos. Él me propuso mudarme a Europa, a Países Bajos, donde ahora estoy. Me habló de estabilidad, me habló de amor, me habló de una vida juntos, que era lo que yo estaba realmente buscando, empezar a formar una familia y juntos
lograr nuestros proyectos individuales o proyectos en común. Pero bueno, yo con toda esa ilusión y la necesidad de creer en algo bueno, acepté. Y claro, ya cuando yo llego aquí y empezamos la relación, todo eso se convirtió realmente en una pesadilla muy silenciosa, porque todo empezó con cosas pequeñas, pero eran comentarios hirientes, disfrazados de bromas. Cuestionaba mi forma de vestir, mi forma de hablar, mi forma de pensar. Ya llegó un punto en que yo sentía que era mejor estar callada porque todo lo que yo decía estaba mal. Y así también empezó a aislarme de mi familia, de mi mundo. Me, me controlaba tanto que él hacía todo lo posible para que yo estuviese solo ocupada atendiendo sus necesidades. Me hacía ver como que tú no necesitas a nadie más que no sea yo. Y yo estaba envuelto en ese mundo. Bueno, en ese mundo, en su narrativa. Y estaba prácticamente 24/7 simplemente para él. Y así poco a poco yo me fui alejando de mi familia, de mis amigos y de mí misma, porque estaba lejos físicamente de ellos, pero ya ni siquiera me daba mi espacio para yo hacer una llamada, para que yo me conectara de mi familia, porque para que yo me conectara con mis familiares, con mis amigos, porque ellos o este tipo de personas lo que demanda es, tú te debes a mí y tú tienes que estar aquí solamente para mí. Y lo van logrando de forma silenciosa. Y eso es lo que se llama maltrato psicológico. Esa persona te va rompiendo, te va erosionando sin que tú realmente lo notes. Me convenció de que yo era el problema. Me manipuló tanto hasta el punto que yo perdí mi propia percepción. Yo llegaba a sentir culpa por cosas absurdas, como por ejemplo, si yo iba a la nevera a buscar algo de comer y estábamos sentados juntos en el mueble y no le preguntaba, ¿tú también quieres algo? Eso para él era como que estoy aquí, ¿por qué no me atiendes? ¿Por qué no me miras? Y eso podía desencadenar una discusión que no tenía fin. Así que hasta por ese tipo de cosas yo me sentía culpable. Si él estaba triste, yo me sentía culpable porque según él, yo no sabía valorar todo lo que él me daba, todo lo que él hacía por mí. Si él gritaba, era porque yo lo provocaba. Y bueno, así fue más o menos evolucionando todo, porque esto fue evolucionando. Y a esto también yo les puedo acotar que se le llama gaslighting, porque a veces, o bueno, el término se utiliza mucho en este tipo de relaciones, lo que utilizan estas personas con el síndrome del narcisista, porque cuando deja de responderte un mensaje 3 días, cuando te deja sin hablar por tantos días, pero esta forma de manipulación también lo podemos identificar como gaslight. Ani, una historia muy compleja y muy dura y en la que muchas personas, muchas mujeres han caído en esa trampa, pero ¿qué tan fácil es caer en esa trampa y qué tan difícil es darse cuenta en la fase en la que se está? ¿Cómo te diste cuenta de esa situación? Esa experiencia que tú tuviste, ¿cuál fue ese punto de quiebre para darte cuenta que estabas perdiéndote? Sí, bueno, eso fue realmente muy confuso, puedo decirlo. Fue confuso, fue doloroso, porque es que había momentos donde ya yo no sabía qué era normal, qué era la realidad, porque estaba envuelta en toda su narrativa. Y me refiero a que me llegué a creer realmente todo lo que él decía, toda esa manipulación. Inclusive me llegué a sentir culpable de que él reaccionara de forma agresiva y yo pensaba que me merecía eso.
Y mi punto de quiebre puedo decir que fue ese. Un día me estaba mirando al espejo y yo estaba llorando por alguna u otra discusión. Y me dije a mí misma, tú te mereces esto, así que te lo aguantas. Esa era la narrativa, la voz que ya estaba Wow. instalada en mi cabeza. Y para mí fue como que, ¿qué estoy diciéndome a mí misma? O sea, ¿en qué momento llegué a perderme en toda esta situación? Esa frase que tú misma pronunciaste te sacudió definitivamente. Ya te diste cuenta y fuiste consciente de lo que realmente estabas viviendo. ¿Qué paso siguió ahí entonces? ¿Cómo hiciste para empezar a salir? ¿Lo hiciste tú misma? ¿Buscaste ayuda? ¿Qué se hace en estos casos? Sí, bueno, principalmente en mi caso yo lo que hice fue, o bueno, cuando llegué a ese punto de quiebre, empecé mi proceso de transformación y lo hice inteligentemente estando en la relación. ¿Y cómo lo hice? Buscando ayuda, trabajando en mi crecimiento personal, pero también siendo muy cautelosa, porque yo tenía que mantener una actitud sumisa. Tenía que hacerle ver a él que todavía tenía el control sobre mí. ¿Por qué? Porque tenía mucho miedo. Yo estaba aterrada. Entonces yo tenía que primero volver a mi balance emocional y conseguir también una estabilidad financiera, porque esto es otro tipo de abuso, el control financiero, maltrato financiero. Esto se llama, si no me equivoco, violencia coercitiva, para yo poder salir de esa relación. Ahí Ani, empezó. tú estabas ya fuera de tu país o todo esto sucedió en tu tierra? Todo esto sucedió fuera de mi país, estando aquí en Holanda. Yo estaba sola, sin una red de apoyo. Y claro, en ese momento empieza mi proceso de transformación. Y cuando ya yo estaba, cuando empiezo a hacer terapia, porque ¿por qué empiezo a hacer la terapia? Porque me preguntaba, ¿cómo es posible que una mujer tan inteligente y tan independiente pueda caer y durar tanto tiempo en, en este tipo de relaciones? ¿Y qué es Claro. lo que pasa? Empieza mi proceso de transformación cuando empecé a hacer terapias emocionales, como es el Ho'oponopono, y terapias de sanación energética y de sanación de la niña interior. Porque, ¿qué pasa? Ese tipo de terapias se centran en ir a la herida de la infancia, en enseñarte cuáles son las heridas de la infancia y cuál de esas heridas se está marcando en tu yo actual. Y cuando yo las pude reconocer, fue cuando las pude trabajar. Y al trabajarlas, entonces ya me vuelvo un ser, me vuelvo una persona responsable que no se conecta con otra persona desde la herida. Porque el hecho de no haber trabajado y de no saber que esto existía es lo que te puede llevar, o bueno, en mi caso, es lo que me llevó a conectar con este tipo de personas, porque estoy buscando validación, estoy buscando, o estaba en ese momento buscando a alguien que me salvara, cuando en realidad, sí, en la infancia quizás eh, estábamos deseando que nos vieran, que que nos tomaran en cuenta. Entonces ya empezamos a conectar con otras personas desde la herida del rechazo. Y cuando no queremos que alguien nos rechace, entonces empezamos a hacer todo lo que esa persona demanda para no sentir el dolor. Allí voy a donde comienza mi proceso de sanación. Cuando comienza mi proceso de sanación es ya cuando yo puedo salir de la relación, cuando mi cuerpo me empieza a hablar, porque el cuerpo expresa lo que no hemos callado. ¿Y qué pasó? Cuando salgo de la relación, gracias a principalmente a esta fortaleza que había creado, empezó mi cuerpo a experimentar, o bueno, empecé a experimentar ansiedad, ataques de pánico, tinnitus, que es una condición irreversible en el cerebro
no sé si han escuchado, es un sonido en Sí, los oídos, pero no es solo el sonido, es cuando tu cerebro cambia su manera de funcionar y tu cerebro se mantiene en una constante alerta. Además de esto, y claro, ¿por qué me ocurre esto? Por haber estado durante mucho tiempo bajo una situación de estrés. Seguido de esto, una depresión y para completar un burnout que me llevó a estar más de 6 meses en terapia psicológica, que me llevó a comenzar un tratamiento cognitivo y de conducta, donde me tocaba ir 3 veces a la semana, 3 horas al día durante 3 meses para poder eh, volver a quien yo era. Aunado a esto, yo misma le agregué, porque esto fue lo que me recomendaron, obviamente los especialistas a los que asistí, pero yo misma descubrí el Reiki. En el Reiki también me refugié, que para mí fue como que la última pieza del rompecabezas, porque sí. allí fue donde empecé a sentir de verdad y a conectarme con mi cuerpo, además de la escritura terapéutica, que fue ya lo que me llevó a romper todas esas cadenas que me ataban a un pasado que ya no existía, porque había salido físicamente de la relación, pero todas las secuelas de esa relación las estaba viviendo aún después de un año de haber estado separada. Fíjate lo fuerte y lo impactante que puede ser estar en ese tipo de relación y luego al salir, como todavía tu mente y esa voz de ese manipulador, de ese perpetrador, se puede mantener activa en tu cuerpo. Y me llevó entonces a escribir mi libro, como lo nombré hace rato, Paraíso en Sombra, cómo identificar, sobrevivir y renacer tras una relación narcisista. Fue muy liberador y bueno, ahora estoy acompañando también a mujeres y hombres que estén en este camino de su renacer espiritual, porque yo les digo que sí se puede, de verdad. eh, es un proceso, por supuesto, largo, pero de las sombras sí podemos volver a florecer. ¿Qué herramientas? Ahorita entiendo realmente el título que le diste a esta charla. Eh, Recuérdanos el título, por favor, porque en tu voz creo que se va a sentir mejor que en la mía. Sí, gracias. El título que le dimos a la charla o que le di a la charla fue Del dolor al renacer. Y cómo cambiar las sombras en luz. Sí. Y cómo convertir las sombras en luz. Gracias. Exacto. ¿Qué herramientas entonces? A ver, vámonos ahí como al paso a paso a hacer como una nominación. Herramientas que se llevaron para todo este proceso, porque realmente es admirable tú, a pesar de estar con tu abusador, con la persona que estuvo sometiéndote durante este tiempo, aún ahí en ese mismo techo, en ese mismo abrigo, digámoslo, un abrigo ahí rasposo, incómodo, haber sido capaz de hacer todo lo que hiciste. Entonces, realmente menciónanos aquí las herramientas y ese paso a paso para que las personas que están en esta situación y que de pronto están descubriendo, dice, wow, yo estoy como en una cosa semejante, para iluminarles un poquitico más qué hacer y cómo salir de todo este rollo. Bueno, mi principal herramienta, estando ahí en ese abrigo rasposo que tú me dices, porque de verdad así era, fue primeramente mi fe en Dios y saber que Él tenía un propósito más grande para mí que quedarme ahí en esa relación. Segundo, me considero una persona inteligente emocionalmente y no es porque lo haya nacido con esto, o tal vez sí, pero he invertido tiempo y dinero en, en desarrollar mi inteligencia personal, de mi inteligencia emocional, porque sé lo importante que es esto
en todo nuestro desarrollo de vida, en todas nuestras fases de vida. Porque si sabemos manejar, porque no es controlar nuestras emociones, no es em, eh, dejar a un lado nuestras emociones y no quererlas sentir. Es que si sabemos manejar nuestras emociones, pues sabemos manejar nuestra vida. Buscar ayuda, red de apoyo y saber hablar en los lugares donde debes hablar y con quién debes hablar. Y la ayuda profesional de verdad que es muy importante. Sí, yo soy muy autodidacta y yo prácticamente empecé a hacerme terapia a mí misma, pero llegó un momento en que tenía que soltar el control. Quizás por miedo no quería soltar el control y dejar que los especialistas hicieran su trabajo. Y de verdad ese fue ya mi punto de liberación, porque en realidad yo necesitaba que alguien me ayudara. Ya yo me había ayudado tanto, ya yo me había vuelto, yo ahí debajo de ese techo, ya yo me había ayudado tanto que hasta había hecho un caparazón. Y eso es el mensaje que yo le doy a las personas que se pueden ver identificadas con mi historia, que pueden haber resonado con mi historia, eh, que lo importante es hablar y pedir ayuda, porque sí hay muchas personas que te pueden ayudar. Hani, después de todo este proceso, ¿cómo defines tú el amor propio? ¿Cómo defino yo el amor propio? Para mí, definitivamente el amor propio es saber cuáles son tus valores y cuáles son tus convicciones. Y cuando sabes esto, que es conocerte a ti mismo, ya definitivamente no vas a permitir que nada ni nadie defina quién eres y defina tu valor. Y cuando sabes esto, lo más importante es ser leal a todo eso que tú eres, a quién tú eres. Y, y quedarte, mantenerte en tu centro, en quién eres, en quién tú eres. Eh, Perder el miedo a ser quien eres por miedo a quedarte solo, por miedo al qué dirán o inclusive por miedo a romper relaciones que en realidad no te suman, porque es, yo prefiero encontrarme a mí antes que perderme a mí en otras relaciones. Aquí aplica entonces mejor solo que mal acompañado, como dice por ahí el dicho. Sí, si lo vemos de esa manera, sí. Y, y como te digo, mira, cuando tú te conoces a ti mismo, ya la soledad no lo ves como un enemigo, porque sabes que tú tienes la capacidad, la inteligencia emocional para estar contigo mismo y para satisfacer esas necesidades que tú como persona y que todos como persona deseamos. Y con esto no invito a nadie a cerrar su corazón. Con esto lo que invito a las personas es a proteger ese círculo de paz. El otro día hacía un ejercicio en una masterclass, los invitaba a dibujar un círculo y en el medio ibas a poner tu nombre y fuera de ese círculo tenías que colocar todo eso que ya tú no permites en tu vida y que todo eso te roba la paz. Porque crear límites y mostrar tus límites no significa cerrar muros. Esto lo que, lo que significa es que nosotros sabemos cuándo le abrimos la puerta a alguien y cuándo no. Mira, esta mañana, qué bonito todo esto. Esta mañana, visitando una cuenta de una amiga a la que sigo también, estaba precisamente hablando de soledad y decía, formúlame una pregunta. Yo no formulé preguntas, yo le dije, no, simplemente voy a decir que no se está solo cuando uno sabe que está consigo mismo.
La soledad, imagino yo que se siente porque uno también por experiencia, eh, uno entiende que cuando uno se siente solo, realmente solo, es porque ni siquiera se está reconociendo así, está perdido totalmente, es como un espíritu en blanco en un espacio inmenso, pero cuando uno empieza a ese reconocimiento y saber que uno está con uno mismo, y empieza uno a hacer toda esa introspección, a reconocerse y valorarse, yo creo que ahí se acaba la soledad. Y cuando empieza uno en ese autorreconocimiento, ya empieza a haber ventanas, lucecitas en las afueras a las que uno se puede ir asomando. El término de soledad es muy fuerte y hay que saberlo interpretar y saberlo vivir. Y las personas que aprenden a vivir en soledad, cuando ya salen al mundo, son las más fuertes y exitosas que puede haber. Tengo una inquietud, Hani. Sí. Se habla mucho de hombres narcisistas, pero también hay casos de mujeres narcisistas que le hacen la vida imposible a hombres. ¿Tú qué sabes de eso de pronto? Pues no le hacen imposible la vida a hombres, le hacen la vida imposible a hombres y mujeres. A todo el mundo. Claro que sí, porque también me tocó vivir esa experiencia en el ámbito laboral con una mujer narcisista. Y por eso te decía que mi proceso de sanación y de transformación empieza cuando voy a la herida, porque en la parte espiritual, que es con lo que yo trabajo, si no trabajamos la herida, si no la reconocemos, la vida, el universo, nos las va a poner una y otra vez. Y yo les decía, después de un año, yo me di cuenta que todavía yo estaba siendo manipulada por esa voz. Y me di cuenta que podía ver que otra vez se me presentó el narcisista ahora en una versión mujer. Y es impresionante cómo el patrón se replica. No, o sea, no hay género, no hay género de verdad. Y sí Y tú existe. ya que viviste, Hani, ya que tú viviste esta situación y que aprendiste a salir de ella, para que no se repitan estos patrones, ¿qué parte es la que realmente hay que sanar entonces en uno para no tener nuevos episodios, nuevos eventos con otros seres o incluso que regresen los mismos? Es saber cuál es tu valor, saber qué es lo que te define y saber poner límites. Porque cuando pones límites desde un principio en cualquier tipo de relación familiar, laboral, de pareja y de amistades, te vas a dar cuenta de quiénes se quedan y quiénes se van. Y los que se van o los que no respetan tus límites son ese tipo de personas que solo están allí para aprovecharse de tu bondad y de quién tú eres. Pero cuando tú reconoces quién eres y cuando tú sabes poner límites, ya eso no te va a afectar y es lo que te va a evitar caer en en otro tipo de relación, en un tipo de relación narcisista, en cualquier Duro, ámbito. duro. Eres una mujer muy fuerte realmente, Hani. Antes de que ya como que se nos va corriendo el tiempo, Antes me dolía mucho cuando me decían que era fuerte, porque me estaba muriendo por dentro y tenía que aparentar que era fuerte. Pero ahora no, ahora sí lo reconozco y sé todo lo que... ahora sabes que sí lo eres de verdad, porque soportar todo esto y haber hecho lo que hiciste por tu propia cuenta, por tus propios medios, luego reconocer y saber que necesitabas ayuda y haberla podido encontrar y acceder a ella, eso no lo hace cualquiera. Hani, dos cositas. Una, ¿es posible reconocer prontamente que hay un narcisista en la vida de uno? ¿Cuáles son los parámetros, las características con las que se podría empezar a reconocer y decir, wow, tengo un narcisista al lado? Y el mensaje final para recomendar a las personas que nos están viendo.
Sí, principalmente es si esta persona no te deja ser, si esta persona o cuando estás al lado de esta persona, tu cuerpo no se expresa de la misma manera. Cuando estás al lado de esta persona, te sientes más pequeño cada vez que esa persona emite un comentario. Cuando esta persona no respeta tus límites, aun y cuando se lo has hecho ver de la manera más respetuosa y amable. Cuando esta persona, cada vez que inicias una situación o que hay un roce, quieres hablarlo, o esa persona no quiere asumir la responsabilidad de la situación, o esa persona voltea la situación para que sea la persona la víctima, mientras es esa persona quien ha generado una situación. Eso más o menos tú te puedes dar cuenta y tratar de no y evitar de caer en sus reacciones, en su provocación, porque otra cosa, ellos van a crear situaciones y tú vas a ver que esa persona crea la situación y nosotros como seres humanos queremos tener la razón y vamos a reaccionar. Vamos a reaccionar, yo tengo la razón, yo te vi, tú lo hiciste, y te lleva hasta un punto en que ya tú no te puedes controlar y entonces, ¿quién viene siendo la víctima? Es esa persona porque tú reaccionaste y esa persona quedó en calma. Y me decías para cerrar, Sí, ¿no? una recomendación, un consejo, un mensaje final para cualquier persona que pueda estar en la situación, que aún no se haya dado cuenta o que ya esté reaccionando y que pueda acceder a ese consejo Sí, de bueno. primera mano con tu experiencia. Primeramente, que sepan que no están exagerando, que no están locos o locas y que no están solos. Segundo, que el amor verdadero no duele, no te controla, no te humilla, no te hace sentir menos. El amor verdadero te cuida, te hace sentir que puedes ser tú mismo en todo tu esplendor y te da paz. Y que hablar de esto, yo no vine a hablar de esto para exponer el pasado, yo vine a hablar de esto es para que esta historia sirva de, de, de motivación y que ustedes puedan ver la diferencia entre lo que es una relación sana y una relación narcisista. Y si puedo hacer reflexionar a alguna persona, yo sé que mi historia y haberla contado ha valido la pena. Hoy quiero decirles que vivo con calma, vivo con propósito y con gratitud. Y como se los dije, en las sombras también se puede florecer. Y invitarlos a leer mi libro, Paraíso en Eso te iba a Sombra. preguntar, ¿dónde lo Ajá. encontramos? ¿Dónde lo Sí, tienes? ¿Cómo accedemos a él? sí. Mi libro Paraíso en Sombra, cómo identificar, sobrevivir y renacer tras una relación narcisista, lo pueden encontrar en Amazon. Porque en realidad mi libro no está enfocado en solo en contar mi historia. Este libro es una guía transformadora que transforma la oscuridad en luz y la luz la encuentras dentro de ti. Y igual que mis sesiones de sanación Tus redes energética y sociales. creativa, pueden ir a mis redes sociales. En Instagram me encuentro siempre publicando información importante y relevante para acompañar a mujeres y hombres que quieran encontrar ese camino de regreso a ustedes mismos, a sí mismos. Y sobre todo, un mensaje para las mujeres que se conectan aquí, en Mujeres con Historia para Contar, que cuando una mujer sana, sana su historia, sana su linaje y sana las generaciones que vienen. Gracias. Muy bien dicho. Gracias, Hani, por compartirnos esta experiencia fuerte,
pero con un final feliz. Es un Claro. cuento de hadas, podríamos decir. Gracias a todos los que se conectaron y a todos los que estarán también viéndolo en diferido, que queda grabado en YouTube. Recuerden que Mujeres con Historias para Contar es una sociedad civil sin ánimos de lucro que tiene como propósito promover y difundir el rol de la mujer empoderada a través de su propia historia. También tenemos el grupo de mujeres en la adolescencia, al cual también pertenezco, y transmite los jueves cada 15 días, 2 veces al mes. Mujeres con Historias para Contar los miércoles, historias maravillosas. Y estamos en todas las redes sociales, así sencillito, Mujeres con Historias para Contar. Así nos encuentran en todas, dependiendo la red social de su predilección. Y aquí en YouTube encuentran las mejores historias. Búsquenlos en los playlists y ahí encontrarán los títulos que de pronto les pueden resonar con cada uno de sus casos. Compartan, síganos y por favor comenten, que nos encanta saber qué piensan de todas esas historias y qué tanto les han servido. Un abrazo, muchísimas gracias a Hani por estar con nosotros. Bienvenida a Mujeres con Historias para Contar, porque sé que te quedas con nosotras también. Y aquí nos seguiremos viendo. Muchas Claro. gracias a nuestra anfitriona que abre las redes y que está pendiente para que esta grabación salga al aire. Y gracias a todos por asistir. Un abrazo y los seguimos esperando en las nuevas historias. Bye.